Acompáñenme a orar, por favor. Amante Dios y Padre Celestial, tú que estás en los cielos y que habitas en nuestras vidas de manera impresionante, te damos gracias. Te agradecemos por esta mañana, te agradecemos por tu presencia en medio nuestro. Agradecemos, Señor, por cada persona que está aquí. Y te damos gracias por tu palabra que habrá de edificar nuestras vidas. Concédenos, Señor, que nuestros corazones estén abiertos para entender y que, Padre, personas no creyentes en este lugar puedan reaccionar a tu palabra y hacerse de la vida eterna en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Jesús, hombre, y el tropiezo del pecador. Esta palabra tiene, como casi siempre, tiene una historia y se remonta al momento en que estaba conversando con alguien y viendo la forma de esta persona, le di incluso y algunos detallitos, le dije, te voy a comentar el mensaje del domingo. Y así es que vamos a terminar con esa conversación. Como va a terminar hoy este mensaje es con esa conversación. Jesús, hombre, y el tropiezo del creyente. En estos 3 versículos hay una serie de cosas que están manifestadas para nosotros, que creo que van a ser de bendición. Pero al mismo tiempo vamos a ver cuál es el tropiezo del creyente, que lamentablemente acontece en esos días y que nosotros podemos evitar. Y dice el primer versículo que no hay criatura escondida en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que presentar cuenta. Cuando vemos esto, aquí hay por lo menos 4 cosas en el versículo que dice. Primero, que no hay criatura. Yo creo que la Biblia 60 dice que no hay cosa escondida. No hay criatura escondida en su presencia. Queriendo decir esto, que Dios nos ve a todos. Que como Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Donde quiera que nos movamos, Él nos está viendo. Amén, amados. Y eso es bueno, porque eso le dice al hombre malo y al hombre que no es tan malo, le dice al hombre que se está perfeccionando y al que no se está perfeccionando, que sus hechos todos están ante la presencia de Dios. Que donde Él se mueve a hacer tal o cual cosa, los ojos de Dios están sobre su vida. Y dice un salmo en la antigüedad, que los ojos de Jehová están sobre los justos de la tierra. Pero cuando habla de eso, habla de los ojos de Dios puestos sobre el justo para protegerlo. Pero de igual manera hace manifiesto el hecho de que Dios, los ojos de Dios andan por la tierra, o sea, están viendo lo bueno y lo malo entre los hombres. Amén. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que dice es que todas las cosas están desnudas y abiertas ante su presencia. A mí me impactó el hecho de que no solamente dice desnudas, sino también abiertas. Yo pudiera perfectamente quitarme la ropa en este momento y quedarme desnudo, pero eso no significa que esté necesariamente abierto. ¿Cuánto me entienden? O sea, usted toma una fruta, la desnuda, le quita la cobertura exterior, pero no significa que esté abierta necesariamente. O sea, en este caso habla de que todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, significa todas las cosas. Bueno, implica eso los pensamientos nuestros, implica los deseos de nuestro corazón, implica inclusive lo malo que hay dentro de nosotros. Va a implicar que todas las cosas estén no solamente desnudas, sino también abiertas. No solamente te voy a quitar la cubierta exterior, sino que voy a abrir y voy a buscar y voy a ver en lo más íntimo. Más arriba hay un versículo de esos de Hebreos que dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir, dividir el alma y el espíritu, y que penetra hasta las coyunturas, los tuétanos. O sea, diciendo con esto, hablando de la palabra, que la palabra es capaz de hacernos ver a nosotros lo que no está bien y en lo que hemos mejorado. O sea que cuando nosotros tomamos la palabra y empezamos a leerla, estamos oyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es su palabra. Y Él entonces, por eso es que a veces, para que lo entiendan los que no lo han entendido, por eso es que a veces cuando estamos leyendo, hay gente que se siente acusada o condenada por la palabra. Inclusive la forma de Dios, una de las formas de Dios hablarnos es que al leer nosotros entendamos, wow, pero yo había leído esto y no lo había entendido. ¿Y qué es lo que dice aquí? ¿Me está hablando a mí? O sea, se encarga de dividir el alma, la parte almática de la parte espiritual. Se encarga de dividir alma y espíritu, de conocer, de identificar, de mostrar
los deseos y las querencias del corazón. Amén. Y por eso dice todas las cosas. O sea, no hay nada que quede oculto ante su presencia. 3. Dice aquí que es al frente de aquel que todos tendremos que presentar cuenta. Dígale que está a su lado. Aunque no lo creyeres, tendrás que presentar cuentas. Todos un día tendremos que dar cuentas a Dios. Y dice la Escritura que tendremos que dar cuenta y que Dios va a pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos lo entienden eso? Creo que es bastante claro el hecho de que dice básicamente que están expuestas las cosas frente a Dios. O sea que antes de yo presentarme a dar cuentas, ya Dios conoce mi proceder. Ya Dios conoce de qué estoy cogiendo. Ya Dios sabe en qué yo estoy envuelto. ¿Me estoy entrando a entender, amados? Y finalmente la cuarta cosa que dice es que es frente a aquel que es nuestro sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Lo dice en el próximo verso, oiga lo que dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. O sea, lo próximo, reitero, que dice es que Jesús no solamente es el sumo sacerdote, sino que es el gran sumo sacerdote. Es como decir, hubieron, y lo establece la Escritura, hubieron en el pasado sumos sacerdotes conforme a la ley que presentaban sacrificios por los hombres. Sin embargo, entonces viene Jesús, el gran sumo sacerdote que entró una vez y para siempre, una sola vez presentó ofrenda y ya no hay más necesidad de hacer sacrificios por los pecados. Amén. Sabemos entonces la diferencia entre el sacerdote o el sumo sacerdote y el gran sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que todos los años tenía que presentarse ante Dios a presentar ofrenda, y un gran sumo sacerdote que lo hizo, una ofrenda. Wow, espere. Imagine esto. Si yo tuviera que presentar todos los años cuentas, es porque no lo he hecho de manera perfecta. Voy acumulando deudas y tengo que volver a presentar cuentas. Ustedes recuerdan cuando Cristo dijo, consumado es. Todo ha terminado. He cumplido la tarea que me dieron para hacer. Ese día se convirtió en el gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ya él no tiene que dar cuenta de nada, ya no tiene que presentar sacrificio de nada, porque su sacrificio fue perfecto. ¿Cuántos me están siguiendo? Tremendo. Los creyentes somos sacerdotes, pero Jesús es el sumo sacerdote. ¿Cuántos saben que son sacerdotes? No sacerdotes a la usanza religiosa, sino sacerdotes por cuanto tenemos la capacidad de entrar a la presencia de Dios, a ministrar, a servir en la presencia de Dios. Amén, amados. Vean lo siguiente. Lo próximo que dice el texto ahí es que Jesús ha traspasado los cielos. Ese sumo sacerdote. Todos los sacerdotes se quedan entre cielo y tierra, pero Jesús traspasó los cielos. Inmediatamente leí el texto, vino a mi mente el pasaje donde Pablo dice que había alcanzado, ¿dónde? Al tercer. Que él llegó al tercer cielo, donde le dieron a ver cosas que le dijeron, no la puedes decir, ten cuidado. Pero aquí dice que traspasó los cielos. Una cosa bien curiosa. Pablo no dice que él traspasó los cielos, dice que él llegó al tercer cielo. Pero de Jesús dice, como somos sacerdotes, que él traspasó, ha traspasado los cielos. Y la Escritura en el mismo libro de Hebreos establece que Jesús está sentado a la diestra del Padre. O sea, que está ahí ministrando al Padre, y que a quien lógicamente nosotros tenemos ahora es al Espíritu Santo como el vicario de Cristo. Amén. Como aquel representante que vino a darnos paternidad y que vino a darnos consuelo, nuestro consolador y nuestro consejero por excelencia. Amén, amados. Interesante. Cuando Jesús traspasa los cielos, lo que yo veo es que Él nos mostró el camino de vuelta al Padre al llegar a su presencia. De Dios salimos y a Dios volvemos. Todo ser humano que lógicamente acepte esta vía. No todos los caminos llevan al Padre, es solamente un camino. Amén. Y lo próximo es que dice el texto, es que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí hay algo importante, que es algo bien interesante.
Cuando la palabra establece que Jesús es el Hijo de Dios, se usa una palabra en el griego que habla de parentesco inmediato, una relación de descendencia con el progenitor. O sea, no habla de alguien, por ejemplo, que se le da el apellido como un adoptado, sino alguien que es nacido en la casa. Pero hay que decir lo siguiente, reitero, habla de parentesco inmediato en su definición del diccionario de Strong. Y dice en el diccionario de Vine que es la relación de la descendencia con el progenitor. La palabra que se usa de Jesús para hablar de que Él es hijo de Dios, y de usted y yo de que somos hijos de Dios, son diferentes. ¿Aló? Son diferentes. Pero hay que decir algo importante. En teología se habla de la eterna creación del Hijo. O sea, Jesús no es hecho hijo, entiéndase, como nosotros, que un día, porque Jesús es eterno. Y Él dice en Juan, creo que 19, Padre, dame la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, se habla de que Él asume en el consejo de la Trinidad, Él asume el papel de venir y tomar forma humana para hacer la redención del hombre. No es que Él nace hijo, sino que Él toma el papel de hijo. Amén, amados. ¿Por qué? Porque en lo personal es eterno. Y la Escritura manifiesta. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Yo iré, envíame a mí. O sea que es en un momento determinado, cuando Él deja su trono, y así lo dice la Escritura, deja su gloria, para Él tomar forma humana y hacer la redención del hombre. Morir por los pecados del hombre de manera perfecta, para que el hombre se pueda acercar a Dios sin tener que hacer sacrificios. Aleluya. Sin tener que hacer sacrificios. Óigame bien. Ok. La palabra es huios en griego, como dije. ¿Y qué resulta? Juan 1.12, que es donde habla. Oiga lo que dice Juan 1.12. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí la palabra es tecnón. No es la palabra huios de ahorita. Es la palabra tecnón. Y dice la definición, un hijo como producido. Aleluya. Un hijo como producido. Porque nosotros, recuérdese que nacemos y posiblemente nos criamos como hijos del otro. Mira la persona que está a su lado. Él posiblemente muy bien se ve, pero era hijo del otro posiblemente. Ay, santo. Y a veces tuve gente que se le olvida de quién eran hijos. Y se ponen de comparones, que eso no tiene madre. O sea, éramos hijos del otro y un día, como producidos, nos convertimos en tecnón de Dios, en hijos de Dios. Pero fíjense que la palabra es diferente. Amén. Cristo de un parentesco inmediato, que saliendo del Padre, nosotros que somos engendrados por el Padre en el camino. ¿Cuántos me están entendiendo? Muy bien. Gloria al Señor. Hasta ahí está todo muy bien, todo muy bien. Entonces dice lo siguiente. Escuche esto. Dice que como Jesús traspasó los cielos hasta llegar al trono mismo de Dios, como Él es el Hijo de Dios, el juicio de Dios, el Hijo directo, de descendencia directa, y nosotros somos hijos adoptados, es lo que dice la palabra, que Jesús se convirtió en el primero de nuestros hermanos, en el hermano mayor nuestro. Amén. Pero es para que me encanta esa canción que dice, no es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre, no es como yo. Él asumió mi forma, pero Él no asumió mis pecados. Él no tomó mis pecados más que para llevarlos a la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que tener cuidado en cómo nos emparentamos a Jesús. Cuidado con eso, porque Él sigue siendo Dios. Mucho cuidado. Muy bien. Pues ve lo siguiente. Continuamos. Y Él dice, Él nos da una advertencia, nos da una recomendación. Diga conmigo, recomendación. Me gustó la recomendación. Porque Él dice, mira. Como tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Y quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Y cuando a ti te hablan de retener, te hablan, no la sueltes. No la sueltes.
puede hacer sentido y hace sentido cuando la Escritura dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. O sea, yo tengo algo tan valioso que yo no lo puedo tratar como si fuera nada. ¿Aló? Yo no lo puedo usar. Mire, yo tenía un lapicero que me había regalado carísimo. El lapicero cuesta como $100 y pico, $200. Digo, bueno, es la única manera como me voy a ver con él, porque para mí un papel mate y eso es lo mismo. Pero ¿sabe qué? Yo lo tenía en mi casa guardado y solamente lo usaba a veces para hacer bulto. Me lo ponía en el... Porque el lapicero tiene el Mont Blanc, para los que son medio ricos que saben de eso, Mont Blanc. O sea, todo el mundo que ve un sello Mont Blanc sabe que es un Mont Blanc. Y dice, ese tipo, sí. Aleluya. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto? Que si mi salvación es más valiosa que un Mont Blanc, yo no puedo jugar, yo no puedo tratarla como si no fuera nada. ¿Aló? Ese Mont Blanc yo lo usaba para momentos, pero Dios es tan tremendo, hermanos, que me lo dañó. Dios no, suelta eso. Suelta eso. Pero la salvación no nos la quitan. ¿Aló? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, no, eso no nos lo quitan. Pero yo no puedo tratar mi salvación igual que el Mont Blanc. Yo debo tratarla con mejor cuidado, con mayor devoción, con mayor esmero. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? No es que la voy a perder, es que es valiosa. Y por más que yo cuide mi lapicero, terminé explotado. Impresionante. Y ahí vi que se iban los $100 y pico. Mire, hermano. Santo el Señor. Dios es bueno. Dígale que está a su lado de nuevo y retén tu profesión. La palabra profesión, fíjese que la palabra es reténla. O sea, la tienes, no la dejes ir. No la dejes ir tú. Tú eres el que tienes que retenerla. Y la palabra profesión a mí me llamó la atención porque no, fulano hizo profesión de fe. Lo he escuchado siempre. Lo he escuchado siempre. Y la palabra profesión tiene por lo menos 3 sinónimos. Una es pacto. Retén el pacto que Dios hizo contigo, reténlo. Retén el pacto al que tú accediste cuando tú hiciste profesión de fe. Asentimiento cuando tú aceptaste, reconocimiento. ¿Cuántos me están entendiendo ahora? O sea, fíjese, amado, que cuando Él nos dice, óyeme, retén tu profesión, mantén el pacto que tenías. Wow. Pudiéramos nosotros, dice Gálatas 3:15, que un pacto no hubiera nadie que lo pudiera quebrantar. Porque nosotros sabemos que el pacto matrimonial se rompe. Se rompe el pacto matrimonial, lo sabemos. O sea, el hombre tiene la capacidad de hacerlo. Bueno, ¿y por qué? Porque depende de él también. De hombre y mujer, entiéndase. Amén. Por aquí nos dice, como tú tienes un gran sacerdote tan especial, retén tu profesión. Como ya tú tienes a alguien que está en la presencia de Dios plena, reténla. ¿Cómo retener mi salvación, amados? Bueno, una de ellas es no tratarla con descuido. Donde yo fuere, yo voy a exhibir, yo soy salvo, como si fuere más que un Mont Blanc. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Que donde yo llegue, aunque me lleven a Europa, que allá en Dubái, yo puedo decir yo soy hijo de Dios. Yo puedo mostrar con orgullo, con hidalguía, lo que soy. Amén. Mire, yo he tenido la oportunidad, y algunos lo saben, de estar en algunos lugares diferentes. Y anoche hablaba con alguien y le decía, óyeme, para tú estar en un sitio donde nadie te conoce y mantenerte firme, tú necesitas saber en quién tú has creído. Porque cuando tú llegas a un sitio donde nadie te conoce, uno de los primeros pensamientos que el diablo te da es, nadie te conoce. Y vuelve y te dice, ¿tú te acuerdas? Nadie te conoce, cariño. Tú y yo solos. ¿Cuántos me están siguiendo? Dígale que está a su lado, retén tu profesión. Dígaselo de nuevo, retén tu pacto. Yo hacía bulto con mi Mont Blanc, pero voy a decirle una cosa. A usted y a mí nos vale donde lleguemos. No por la ropa, no por la vestimenta, hermanos. No, por favor. No.
que nosotros estilemos que somos gente salva. No por la ropa, porque hoy yo tengo el uniforme de pastor, perfecto, pero cuando yo no tengo el uniforme, de igual manera tengo que estilar lo mismo. ¿Cuántos me siguen? Muy bien. Seguimos. Y vamos al verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Lo primero es que usted y yo somos dignos de la compasión de Dios. Nosotros necesitamos que Dios tenga de nosotros misericordia. Porque esto es un pensamiento bien interesante. Habla de la compasión de Dios y que como Él nos conoce, recuerde que todas las cosas están desnudas y abiertas a su presencia. Como Él nos conoce, wow, Él puede compadecerse de nosotros. Mire, una de las cosas que tendremos que sobrepasar como creyentes es entender el hecho de que nuestros pecados, Dios antes de pecar, ya Él lo sabe. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso de verdad? ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a manifestar de esta manera. En el pasado, hace años ya, cuando yo me quería levantar 4 o 5 de la mañana y no podía, pero me acostaba a las 12, más o menos, o sea, 4 horas. Cuando no lo podía hacer y el sueño me vencía, yo despertaba y veía el reloj molesto. Wow. Y entonces se me aburría el día entero porque no pude lograr algo que quería para levantarme a orar temprano. ¿Cuántos me entienden? No era para ir a una gira, nunca. Era para orar temprano. Y un día finalmente el Espíritu Santo tuvo de mí misericordia. Dios, ven acá. Pero el Señor sabe el deseo que yo tengo de levantarme temprano. O sea, que si Él quisiere, lo menos que podría hacer, Él sabiendo que yo lo deseo, y que puse mi alarma, puse 3 alarmas. Una de las cosas que Él podría hacer es que yo me despierte. ¿Me doy a entender, amados? Digo, no, pero entonces, no, espérate. Porque si yo quiero, hago lo que tengo que hacer y no sucede, Dios no quiere, yo voy a tener paz y voy a levantarme, Señor, gracias. Gracias, me pasé con 1 hora, pero no importa, gracias. Buen día, felicidades. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? O sea, Él sabe que yo lo quiero hacer, pero Él sabe que ese día no lo iba a hacer. Y terminé perfeccionando eso. Y entonces, casi siempre, gran porcentaje cuando me quiero levantar temprano, ¿qué hago? Que antes de acostarme oro. Espíritu Santo, yo mira, a tal hora. Oye lo que hay, yo voy a poner mi alarma, yo estoy haciendo mi parte. Yo no sé tú, pero yo estoy haciendo lo mío. Tal hora, pongo mi alarma. Hermanos, así me falla menos. Si me confío solo en la alarma, el cuerpo me traiciona. Pero cuando he pedido al Espíritu Santo, siempre me ha funcionado. ¿Cuántos me están entendiendo? Si Él se puede compadecer es porque Él sabe que tenemos debilidades. ¿Esa es una excusa para vivir en pecado? No. Esa es una excusa para que entendamos, es un conocimiento para que entendamos, no excusa, es conocimiento. De que cuando pecamos, si no pecamos con saña, con malicia, que hemos planificado eso, Dios ve nuestro corazón porque no solamente estamos desnudos, sino que estamos abiertos delante de Él. Nosotros vamos a pecar, hermanos, vamos a pecar. Pero significa que vamos a adulterar todos los hombres de aquí. No, no significa eso. Porque el adulterio toma más tiempo. ¿Significa que vamos a ser ladrones todos? No, porque el robo tú tienes que planificarlo también. Por eso que a los ladrones les va mal, porque es que no planifican, les va mal. Son estúpidos. Por eso lo agarran. Es la realidad, hermanos. Pero si yo voy caminando, ay, 500 pesos me encontré. Yo debería buscar el dueño. Pero si pregunto van a aparecer más dueños que 500. ¿Cuántos me están entendiendo? Fue por tropiezo, o sea, tropecé. Y es verdad, no es mío, pero ¿y a quién se lo doy? Si no tiene nombre. No es lo mismo que ver a un hermano que se le está saliendo los 500 y tú acercarte, hermano, Dios me lo bendiga. Ay, 500. ¿Cuántos me están entendiendo? Fíjese, amado, Él tenemos un sacerdote que se puede compadecer.
No se acuse con su pecado. Wow, no se acuse. No deje que el diablo lo acuse, no deje que el diablo lo condene. Acepte la misericordia de Dios porque Él conoce nuestro final desde el principio. No es una excusa para pecar. No, hermano, a mí me duele pecar. Pero hay veces, hermano, que, óyeme, que tú no lo puedes evitar. O sea, que, ¿qué te pasa? Y tú, wow, mira lo que hice ahora. ¿Y qué fue? Tú no querías, pero pasa. Ahora, el pecado planificado, hasta la Biblia condena eso. La Biblia lo condena y dice, prepárate que lo tuyo te viene. Amén. Segundo, dice una próxima cosa aquí, aparte de las debilidades, y es que el que nos tiene compasión es alguien que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero que fue sin pecado. O sea, Él conoce todo tipo de tentación, del tipo que sea, pero Él se mantuvo incólume, sin pecar. Y esa es la diferencia entre Él y nosotros. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Bueno, muy fácil, que el Señor sabrá, por ejemplo, si yo salgo de mi vehículo, Él va a saber si yo voy a ser tentado en el camino. Por poco les comparto algo. ¿Cuántos quieren que se lo comparta? No, ustedes después se lo dicen a otra gente. Pero déjenme contárselo, lástima que mi esposo no está acá. Voy manejando saliendo de la ciudad, para que usted vea. Y veo dos mujeres andando en un motor y van atrás de una guagua. Digo, pero eso era el diablo. Voy manejando mi vehículo normal. Pero esta tipa, yo no le vi la cara, yo no sé de qué color es, no me acuerdo. Pero esta tipa tenía una ropa, hermanos, que cuando yo la vi, digo, no, por el diablo se soltó. Se soltó Satanás. Pensé que se había soltado Teodoro, pero no fue el diablo que se soltó. Me dejó frustrado, digo, no, pero Señor, pero por favor. ¿Pero y qué es esto? Estaba yo buscando eso. Eso no me condena. Yo solo dejo al Espíritu Santo ahí. Wow. Tú sabes lo que yo estoy buscando. A mí me da lástima a veces ver a las mujeres como las veo desnudas. Pero en ese momento me chocó en la cara que no la estaba buscando y me frustró. Digo, pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cuántos hombres me están entendiendo? ¿Y cuántas mujeres me están entendiendo? Ah, pensaba que se iban a quedar en las tigras. Tigueraza, yo sé también. Yo no soy mujer, pero yo sé. Sin pecado. Sin pecado. Sin pecado. La ventaja de Jesús es que Él fue sin pecado. Y por eso Él traspasó los cielos. Por eso fue el Cordero sin mancha. Por eso es el sacrificio perfecto para Dios. Por eso. Pero el hecho de que Él nos pueda compadecer, hermanos, es porque Él nos conoce. Él sabe que nuestra carne está vendida al pecado. Él sabe que somos pecaminosos, que vamos a pecar aunque no querramos. ¿Cuántos sabían aquí que pensar mal de alguien es pecado? Usted se imagina, yo hablando aquí, ¿usted se imagina el pecado que hay aquí ahora mismo? Yo imagino a algunos diciendo, si yo hubiera sido el pastor yo no digo eso, eso es problema suyo, a mí no me importa. Entonces la gente empieza a pensar mal. Y que hay algunos que creen que me ofenden cuando me dicen, ¿es un tigre, pastor? Yo sí soy un tigre, yo sé. A mí no voy a venir con cuentos, porque yo sé de dónde vine, yo sé de dónde me sacaron. Y es verdad que no se me ven las rayas, pero están por dentro. Están por dentro. Fíjese, amado, fíjese, que básicamente lo que establece el texto es que tenemos a alguien que no importa el pecado que hayamos cometido, Él lo conoce. Por eso es que a mí no me sorprende el pecado de los hermanos. Ya no. Hace muchísimo que no me sorprende. ¿Qué digo con esto, hermanos? Que trato de ver, ¿y qué fue ahora? Ok. ¿Cómo lo entiendo esto? Bueno, mira esto. No, yo, tranquilo. En una ocasión fue un hermano a pedirme a mi casa, no sé si consejería o qué. Me dice, pastor, yo caí en adulterio. Ok. ¿Tú le pediste perdón al Señor? Sí. Ok, ya, perfecto. No, pero yo creo que usted lo sepa, a mí no me interesa saber. ¿Ya le pediste perdón a Dios? Sí, pues ya, resuelto. Porque finalmente, yo sé que hace bien confesar el pecado. Es sana. Por eso que yo se lo digo a ustedes. Para que no se convierta en chisme, se lo digo a todos juntos y lo dejo grabado. Porque hace bien, es terapéutico. La Biblia dice, confesaos los unos a los otros y van a ser sanados. Amén, amados.
pero siendo honestos. Yo, porque no encontré, ¿tú sabes por qué yo se lo dije ahora? Frente al dignatario. Hermano, porque yo no encontré, yo estaba buscando a alguien a quien decírselo. Pero no encontré uno de estos varones que cuando uno lo está buscando no aparecen. Para decirle, oye, me frustró una mujer que me encontré en el camino. Me volvió loco. ¿Qué fue lo que me dio? Ah, bueno, hermanos. Pero yo tengo, ay, dígalo conmigo, yo tengo uno que fue tentado en todo y que se compadece de mí. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Hermanos, nuestra humanidad está ahí, debajo de la sangre de Cristo. Nuestra humanidad está. Entiéndase, cuando nuestra sangre deje de circular, ese día seremos perfectos. Ese día seremos perfectos y despertaremos a la semejanza de Dios en espíritu. Pero mientras estemos en esta carnita, mire, que nos guste la carne con sal o con azúcar, tenemos problemas. ¿Cuántos me están siguiendo, amados? Voy descendiendo. Voy descendiendo. Y yo glorifico a Dios por su misericordia infinita. Concluyo con el 15 diciendo esto de nuevo. 1. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, que conoce nuestras debilidades, que ha sido tentado en todo, según igual a nosotros, pero que fue sin pecado. Ventaja, él conoce el mal. Mire, es como esto, vamos a verlo en lo humano. Es como, por ejemplo, que alguien viene y me dice que robó, y aunque yo no haya robado después de ser creyente, yo decirle, no, yo te entiendo. Yo sé lo que es. Yo no he robado, pero yo sé lo que se siente. Yo sé que te pudo atraer, yo te entiendo. ¿Cuántos me están siguiendo? O sea, no lo he hecho, pero como estuve cerca, por así decirlo, o me ofrecieron robo, yo sé cómo el enemigo se va a presentar. Yo sé cómo él te va a presentar las cosas. Y voy a entender por qué caíste. ¿Por qué? Porque igual que Adán, igual que todos los demás, no eres perfecto. Una de las cosas que más hace Satanás es acusar al creyente con sus propios pecados. Inhabilitarlo. No, yo no voy para la iglesia, man, porque es que yo hice tal cosa, hermano. Contigo es el número 3.000 millones del mundo que hizo eso. Pero el tonto es el que se aparta. ¿Por qué? Porque tú tienes un sacerdote sumo, un gran sumo sacerdote, que se puede compadecer de ti y pídele perdón. Acércate humildemente y dile, Señor, hice un tollo. Pero no venga con cuenta, Señor, si yo he pecado. ¿Cómo que si tú has pecado, cariño? Tú sabes. Te habla claro. Aló. Escucha ahora cuáles son los tropiezos del creyente. Nosotros como seres humanos, y esta fue la inspiración de este mensaje, como seres humanos no nos gusta escuchar la verdad. Nos gusta que nos mientan. Y vemos éxito incluso en personas que son hipócritas, que no son honestos. Entonces el Jesús hombre tuvo una experiencia. Ese Jesús hombre que traspasó los cielos en su ascensión, tuvo una experiencia de vida que nosotros hoy usted la va a ver, por lo menos las que yo tengo aquí y algunas que el Señor me dé más. Él tuvo experiencias con personas que las personas que tuvo cerca tuvieron dos decisiones: o se van o se quedan. O se van o se quedan. El ser humano Jesús, dice la Escritura, que entró al templo y le cayó a golpes a los cambistas, que tomó una vara y volteó las mesas. Y eso me lo dio esta mañana el Señor fue. Y le digo, ay, ustedes han hecho la casa de mi padre una cueva de ladrones. O sea que ellos eran no ladrones. Dile ladrón, hermano, hoy que sea verdad. Y tú vas a encontrar 15 en la iglesia, 50 en la iglesia, que tienen dique misericordia, pero es verdad que robó. Es verdad que es ladrón. Y cuando tú le dices, hermano, confiesa tu pecado, tú robaste, él no se puede ofender porque es verdad. Pero siempre aparece uno con un espíritu de conmiseración incorrecto frente al pecado que no se quiere confesar. Y es donde yo no entiendo. Cuando una persona pecadora, sin arrepentimiento, hay personas al lado de él que no lo ayudan a cambiar y que siguen con él como si él no hubiera hecho nada. No debe ser así. Nuestra relación tiene que ser ganar, ganar.
fulano, tú andas mal. Si no te arreglas, tú y yo vamos a cortar. Porque si tú no te arreglas, lo próximo es que yo voy a estar de acuerdo contigo. O cambias o me pierdes. Tú decides. No, yo no voy a cambiar. Pues está bien, tú eres un pecador sin arrepentimiento. Tú y yo no podemos andar juntos. Segundo, Juan 8:44 dice, diciéndole el Señor a los que habían creído en Él, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Hoy cuando tú le dices a una persona, cierto, tú eres un hijo del diablo, y tú estás haciendo las obras del diablo. El problema ¿es cierto o es falso? Si es cierto, no hay pecado. Porque si no, Cristo pecó. Aló. Y acabamos de leer que Cristo fue sin. Que fue sin. O sea que cuando Él cogió la mesa, la volteó y le entró a fuetazo a los animales y le dijo ladrones en su cara, no pecó. ¿Cuántos me están entendiendo? Señores, el evangelio es como es. Y el Cristo hombre tuvo acciones que no fueron pecado, acciones humanas, normales. ¿Frente a qué? Frente a la indignación del pecado. Y dice aquí, los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. Él era homicida del principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. En Mateo 16:17, cosas que hacen tropezar a los creyentes. Dice, que llevó a este hombre, su hijo, al Señor, a los discípulos para que lo sanaran. Y ellos no pudieron. Y el padre dice, oye, tengo a mi hijo lunático y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Respondiendo Jesús dijo, déjame leerlo lo más sobrio posible. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Y en esas palabras tan hermosas les dijo, ustedes son unos incrédulos, ustedes son unos perversos, estoy cansado de ustedes, ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo yo tengo que soportarlos? Frente a la necedad, incredulidad de los discípulos, el Señor lo que hace es reprenderlo y decírselo. Hoy a nosotros no se nos puede decir la verdad, porque queremos predicadores que nos motiven, simplemente no que nos corrijan. Hermano, en la vida real es de pecado, y el pecado hay que enfrentarlo y punto, con usted y conmigo. Porque estamos juntos en esto. Estamos juntos en esto. Pero el Señor ahí, la palabra generación incrédula y perversa, la palabra perversa significa torcida. Ustedes son unos torcidos, oiga eso. Pero tú le dices a un hermano que está torcido y te entra a pedra. Te mienta la madre, como dicen. Pero tú le estás diciendo la verdad. Es lo que tiene que arreglarse. ¿Se fueron los discípulos? No se fueron. Último. No, hay dos más. Oiga esto. Juan 6:65 decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Y Juan 6:66, oiga lo que dice. Me impactó el 6:66. Digo, wow. Por esto muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con él. Cuando yo busco la palabra anterior, lo que significa es, volvieron a su anterior vida. A lo que estaban haciendo antes. Juan 6:67 dice, Jesús dijo, entonces a los 12, a los más cercanos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Eso lo digo suavecito. ¿Ustedes se quieren digaritar también? ¿A ustedes les tropiezo esto? Pues váyanse. Váyanse. Porque la verdad yo la tengo que decir. ¿Qué quiere que te diga? Que tú vas a venir a mí si el Padre no te trae. Esa es la verdad. ¿Te molesta? Vete, cariño, no hay problema. Pero tengo que decirte la verdad. Jesús la decía en amor, pero la decía. Pero es la cosa que él dijo en amor. Oiga esto, señores. A nosotros a Jesús se la dejamos pasar, pero es para tener tropiezo hoy. Jesús, si nos dice Jesús a nosotros que soy hijo del diablo, se lo aguantamos. Pero él se lo dijo a gente que había creído en él, pero que lo querían matar. O sea, él discernió el pensamiento maligno de esta gente. Y le dijo, ustedes me quieren matar, ustedes son hijos del diablo. No te apures. Luego, reitero, a los discípulos le dice, incrédulos, perversos, ¿hasta cuándo los voy a soportar?
¿Y hasta cuándo voy a estar con ustedes? Ustedes se creen que esto es para siempre. Son 3 años nada más. Pónganse, me imagino al Señor decir, pónganse la pila, que yo no soy para semilla. ¿Cuántos me están entendiendo, señores? En español dominicano sería algo como eso. Señores, esto no es para siempre. Miren, se me está acabando el tiempo. Y ustedes están con este relajo. ¿Hasta cuándo que lo voy a soportar? Oiga eso. En el 666 de Juan, ya usted sabe que no se le va a olvidar nunca. Juan 666. Dice que los discípulos, muchos de ellos se volvieron a su anterior vida. Lo que manifestaron los discípulos no es que eso era duro, es que ellos no eran llamados. Aló. Es que ellos no eran llamados. Porque la verdad tú tienes que resistir y decir, sí es verdad. Yo soy un incrédulo, ayúdame a creer. Como dijo aquel hombre, ayúdame a creer. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Fíjese, ahí será el último. Porque quise agregar, por el Espíritu, a Gálatas 2:11, donde Pablo dice palabras como estas, Pablo, el apóstol. Pero cuando Pedro fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. ¿Por qué? Porque antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, se retraía y se apartaba, teniendo temor de los de la circuncisión. Y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad. Dijo que Pedro era un insincero, para ponerlo en este. De tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué fue lo que le dijo a Pedro? Que era un hipócrita. Y yo me imagino a Pedro, ¿qué pasa, Pablo? ¿Te pasaste? ¿Qué fue? No, Pedro, lo que pasa es que tú mira, cuando vino fulano, fulano y fulano, tú estabas bien, pero luego que vinieron fulano, fulano y fulano, tú cambiaste y eso es hipocresía, eso no es de Dios. Usted tiene que corregir eso. Sí, es verdad, Pablo, tienes razón, perdóname, vamos a arreglar esto. Mano a la obra. Porque Pedro era un hombre de Dios. Y Pedro ya sabía lo que era fracasar y levantarse. ¿Cuántos están claros en eso? Fíjese, amado, que en este ministerio, ese Jesús que traspasó los cielos, ese mismo Jesús, es el mismo Jesús que hizo las cosas que les acabo de mencionar. ¿Qué es lo bueno de esto? Que Juan, a pesar de que la palabra que utiliza no es para ser hijo en parentesco directo de Dios, Juan da una esperanza que es lo que nos permite llegar a nosotros, a ese sacerdote grande de Hebreos 4. Dice, y reitero y concluyo, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y dice el texto próximo, los cuales no son nacidos de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Vamos a estar en pie, mis amados. Amante Dios y Padre nuestro, gracias. Yo quiero bendecir de manera particular a cada persona aquí presente y cada oyente en esta mañana. Y aún cada persona que va a tener un contacto con esta palabra, Jesús hombre y el tropiezo del creyente. Oramos para que nuestros corazones asimilen esto. Señor, para que sepamos la esperanza que tenemos, pero que al mismo tiempo no tropecemos con la verdad que es Jesús. Que no tropecemos con nuestras verdades, sino que más bien las usemos como escalón para escalar, para llegar más lejos. Yo bendigo en esta mañana, Señor, cada vida aquí presente, cada niño, cada adolescente, cada adulto. Y te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu amor, por tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma su asiento un segundito.